Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque esta noche tenemos la oportunidad de volver a reunirnos con nuestros hermanos para estudiar, para ahondar nuestro conocimiento en cuanto a ti, tu carácter, tus planes y las cosas que tú quieres y sabes que necesitamos para que podamos estar listos el día que tú regreses. Te pedimos, Señor, que seas con las personas que están tratando todavía de unirse esta noche al estudio. Cuídalos, acompáñales, recuérdales y ayúdales si tienen algún problema, alguna circunstancia que no los esté permitiendo llegar a tiempo o que la misma tecnología les esté dando problemas. Tú tienes potencia y poder para todo esto. Pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de entrar al repaso de los versículos de memoria, quiero nuevamente darle una bienvenida muy especial a aquellos que estarán viendo los videos más tarde. Hemos tenido mensajes de personas de la China, personas de Alemania, personas en México, en Chile, en Colombia, que han estado viendo las grabaciones y le pedimos al Señor que siga extendiendo su verdad por todas partes y que los que la escuchan o la vean, la estudien con nosotros, se la pasen a otros y así siga creciendo el círculo en el cual el Señor tiene la oportunidad entonces de que su evangelio eterno pueda ser conocido. Pasemos a los versículos de memoria de esta noche. Vamos a repasar lo de la segunda mitad. Quiere decir que comenzamos con aquellos que son en cuanto al santuario. Salmo 68, 24. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Luego Salmo 85, 10. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Esos son los atributos del carácter de Dios. Y los vimos y los seguimos viendo cada vez que vamos en nuestras mentes a la cruz del Calvario. Podemos darnos cuenta de lo que sucedió allí. La justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron allí para poder rescatarnos a nosotros de la muerte. Pasamos ahora a Salmo 103, versículo 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo separar o hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y Él es el único que puede separar de nosotros la rebelión que está intrínsecamente en nosotros, pero Él como un buen cirujano puede quitarla sin hacernos daño a nosotros, sino simplemente dejándonos solamente con el carácter de Cristo, dejando el vacío para que el carácter de Cristo sea el que lo llene. Vamos ahora a Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Luego viene 2 de Corintios 5, 7 y dice que por fe andamos, no por vista. El cristiano tiene ojos en la cara, pero solamente para ver a los demás como Cristo los ve, ¿verdad? Pero para andar no usamos los ojos de la cara. Para andar andamos por fe en Cristo Jesús. Entonces luego viene 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas: para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él no quiere solamente hacer la primera parte, Él quiere que le demos autorización y permiso para que nos limpie, nos dé el perdón y nos limpie del pecado, que cumpla las dos funciones que Él solamente puede hacer en nosotros. Luego viene Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente. La palabra eternamente allí no quiere decir solamente que es de aquí en adelante por la eternidad. Eso también entra en el significado. Pero quiere decir también que nos puede salvar por completo y de una forma definitiva. ¿A quiénes? A los que por Él
se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, ¿verdad? Sí, los que creemos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Luego viene Romanos 7:12 y habla en cuanto a la ley y a los mandamientos. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Así que no tienen ningún defecto, ninguna parte errada que nosotros debamos tener cuidado con ninguna parte de él, no, de ellos. Luego viene Filipenses 2, 9 al 13, la continuación de lo que habíamos empezado ya a aprendernos cuando nos aprendimos de memoria Filipenses 2, 5 al 8. Aquí comenzamos desde el 9 en adelante, dice, por lo cual Dios también le ensalzó, hablando de Cristo, ¿verdad? A lo sumo, y dióle un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios el Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dejemos hasta allí nomás el aprendizaje, ¿verdad? Porque entonces eso suena como que Dios nos dice, bueno, ustedes tienen la tarea de salvarse. Tienen que ocuparse en su salvación, con temor y temblor, porque yo les voy a caer encima. No, el resto del siguiente versículo nos dice cómo es que esto sucede, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿de qué nos ocupamos nosotros? De permitirle que Él lo haga. Porque por más que tiene el poder y tiene el deseo ardiente de poder hacerlo, si nosotros no se lo permitimos, Él no lo puede hacer. Solamente cuando lo creemos, cuando sabemos y con todo el corazón lo creemos, entonces lo que Él tiene que hacer en nosotros se desarrolla. ¿Cómo? Por amor a Él, solamente por amor a Él. Ok, el siguiente es Salmo 119, 11, y lo vamos a ver esta noche otra vez, más adelante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien. Y ahora entonces le hemos agregado a Gálatas 2:20, le hemos agregado el versículo 21 también. Entonces, digamos los dos juntos, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora viene el 21. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Perdón, yo dije por la fe. Si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pudiéramos salvarnos guardando los mandamientos, entonces Cristo no hubiera tenido que venir, ¿verdad? Pero como no podemos guardar los mandamientos por nosotros mismos, Él tuvo que venir para que así aprendiéramos a vivir bajo la voluntad del Padre como Él. Y vamos a hablar mucho más de eso esta noche. Así que vamos a nuestros libros. Habíamos comenzado ya la vez pasada, el capítulo 17, que se titula Cristo, mi buen obrar. Es el sermón que fue predicado el 26 de octubre del 2013 y con este es que van los versículos de Gálatas 2:20 y 21. Con estos corresponden. Ya habíamos comenzado la vez pasada leyendo
Zacarías 3, 1 al 7. Ahí está en el capítulo, que espero que ya todos lo hayan recibido y que en lo máximo que puedan lo hayan podido imprimir también para que lo puedan seguir a medida que estudiamos juntos. Entonces vamos allí a leer Zacarías 3, 1 al 7 y seguiremos de allí en adelante. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Allí está la parte que estábamos diciendo de Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Aquí Él dice: no solamente te he hecho pasar de ti tu pecado, he perdonado tu pecado, sino que más he hecho, te vestiré con ropas de gala. O sea, le va a quitar esa suciedad y va a poner en Él la justicia, la ropa perfecta del carácter de Cristo. Primera de Juan 1:9. Si lo entendemos, lo podemos ver claramente aquí en Zacarías 3. Seguimos leyendo. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Sigamos ahora entonces con el sermón. Estamos en la página 239, comenzando el capítulo 17 del libro. Trapos sucios. Como sumo sacerdote, Josué era el representante del pueblo. Y aquí está de pie ante el Señor con vestiduras sucias. ¿Qué significan estas vestiduras viles? Vayamos a Isaías 64:6, y ahí está también en el capítulo. Muchos de ustedes tal vez se lo saben hasta de memoria. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias, ¿qué dice? ¿Injusticias? No, ¿verdad? No dicen que todas nuestras injusticias, sino todas nuestras justicias como trapos de inmundicias. Porque nosotros entenderíamos claramente, si el versículo dijera: todas las injusticias de ustedes son como trapos de inmundicia, diríamos: claro, claro que sí, ¿qué más van a hacer? Pero lo que este versículo aquí nos dice, viniendo de la palabra de Dios, nos dice que nuestras justicias, las cosas buenas que hacemos, las buenas obras que ejecutamos, nuestras acciones buenas, a los ojos de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Seguimos leyendo. Y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Tan naturalmente es el pecado automáticamente obrando en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras decisiones, que somos llevados por nuestra propia decisión, por nuestra propia naturaleza, como las hojas del viento. Y para aquellos que viven bien al sur del hemisferio sur, o bien al norte del hemisferio norte, sabemos lo que es el otoño y cómo caen las hojas. Y cuando el viento viene, no hay hoja que se pueda tener y no dejarse llevar, o que le pueda hacer fuerza al viento para que no se la lleve. No, nuestra naturaleza nos lleva naturalmente, a menos que le permitamos a la naturaleza de Cristo que tome, que se posesione de nosotros.
para que así nuestra naturaleza no tenga ninguna fuerza de llevarnos a ninguna parte, porque hay un nuevo dueño en nuestra casa, ¿verdad? Está Cristo como dueño y Él es más poderoso que cualquier otro poder que haya en el mundo. Seguimos leyendo entonces. Trapos sucios, vestiduras viles. Este es el valor de nuestras justicias. Está en la traducción literal de Young, que por cierto dice abajo, allí en la nota, una nota en letra chiquitita, la traducción literal de Young es, como su nombre lo indica, una traducción muy literal de los textos originales hebreos y griegos. Como dice este versículo en esa traducción, dice así: todos nuestros actos rectos son como trapos de inmundicia. Así que definitivamente no está hablando allí de las cosas malas que hacemos, porque pues esas son malas, son sucias a los ojos de Dios, pero aún nuestras obras, nuestras acciones rectas, nuestros actos justos a los ojos de Dios no son más que trapos sucios. Todas las obras rectas que hacemos, estas obras, en otras palabras, nuestro cumplimiento de los mandamientos es tan bueno como un trapo sucio. Pero ¿no se supone que debemos guardar los mandamientos? ¿Acaso la obediencia a la ley de Dios no es un acto justo? Vale la pena considerar esto. Porque aquí, en esta visión, Dios dice que incluso el hombre que estaba ministrando como sumo sacerdote para el pueblo, aún su rectitud no tenía ningún valor. Era un trapo, era como trapo de inmundicia. Si nuestras obras justas son como un trapo inmundo, entonces, ¿de quién son las obras que tienen valor? Veamos. Daniel oraba al ver que se acercaba el momento de la liberación de Israel del cautiverio. Y leamos qué fue lo que él dijo en su oración. Esto viene de Daniel, capítulo 9, versículos 13 y 14. Daniel 9, 13 y 14. ¿Está en el libro? Leamos juntos. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es ¿quién? Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que él hace, porque no obedecimos a su voz. Las obras propias de Dios son justas. Él no hace ninguna obra que sea injusta. Todas sus obras son justas. Seguimos leyendo. Nuestras obras, no importa qué tan buenas sean, no son más que trapos inmundos. ¿Vemos la diferencia ahora? Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que nosotros hacemos, aún lo bueno que hagamos por nuestra propia fuerza, no son más que trapos de inmundicia. Seguimos leyendo. Pero si Dios hace las obras, si es Él quien las hace a través de nosotros, son rectas, justas y buenas. Allí está la diferencia. Nos gustaría examinar esto en la vida de Cristo Jesús. En Juan 5:30, Él dice, y este es un versículo que no sabemos de memoria ya, así que lo podemos repetir juntos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre que me envió. Entonces, sabiendo que el mismo Cristo, estando en nuestra carne y sangre, dijo de sí mismo que él no podía hacer nada bueno por sí mismo, entonces vamos a seguir leyendo aquí. Cristo Jesús, quien era igual a Dios, se anonadó, se vació a sí mismo y se convirtió en nosotros.
El libro de Hebreos dice, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a los hermanos. Esto viene de Hebreos 2:17. Así como en todas las cosas, no podemos hacer nada bien por nosotros mismos. Del mismo modo, Cristo Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Si él hubiera hecho sus propias obras, entonces su ejemplo no nos ayudaría a nosotros para nada. En este punto quiero hacer una pregunta aquí para que pensemos y entremos más en el tema en que estamos. ¿Tenía Jesús una voluntad propia? ¿O era que no tenía ninguna voluntad y entonces por eso era como digamos, como un títere al que les mueve las cuerdas, se la alza, entonces alza el brazo, bajan las cuerdas y baja el brazo y le alza la pierna con la cuerda y sube la pierna? ¿Era que Jesús no tenía una voluntad de sí mismo para hacer lo que él hubiera querido? Jesús tenía una voluntad propia. ¿Cómo sabemos eso? Porque él lo dijo de su misma boca, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo oró en el Getsemaní? Dijo, si es posible, Padre, pasa esta copa de mí. Empero no se haga mi voluntad, así que tenía una, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si él no pecó, no fue porque no podía haber pecado. No había manera que pecara. No, él hubiera, en cualquier momento hubiera podido decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero y no lo que mi padre dice. Pero desde el principio hasta el final mantuvo su voluntad sujeta a la voluntad de su padre. Y en esto nos enseñó que esa es la manera de vivir la vida de éxito sobre el pecado como la tuvo él. Poner nuestra voluntad, no hacer la nuestra, sino decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Seguimos leyendo entonces. Vayamos ahora a Juan 5, 19 y 20 y leamos. Está en el libro también, pero si alguno no tiene el libro, pueden buscar en sus Biblias. Juan 5, 19 y 20. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Allí encontramos nuevamente, seguimos en el mismo tema. ¿Cómo vivió Cristo? Si Cristo era igual que nosotros, sigamos leyendo. Jesús dice, no puedo hacer nada de mí mismo, sino que el Padre me muestra lo que Él hace y por lo tanto yo hago lo mismo. Eso representa lo que está escrito en Juan 14:10 también. Juan 14:10. ¿Qué dice en Juan 14:10? Cristo está hablando y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiero aquí hacernos pensar un poquito más también. Pensamos a veces y nos imaginamos que cuando leemos en los evangelios la vida de Jesús y su obra y su ministerio, y lo vemos multiplicando los panes y los peces, y sanando a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los leprosos, y hasta levantando a algunas personas de la muerte, pensamos, claro, Él lo hizo porque era Dios. ¿Por qué lo hizo? Dice Él. Él dice, el Padre hace las obras. El Padre hace las obras. Inclusive dijo allí en Juan 14:10, que lo acabamos de leer, ni siquiera las palabras que les hablaban eran de él mismo. No, era lo que Dios le mostraba, lo que el Padre le mostraba que hablara, eso era lo que hablaba. Y si el Padre no se lo mostraba, Jesús no hablaba. Qué forma de vivir, ¿verdad? ¿Cuántos problemas
cuántas situaciones embarazosas, cuántas peleas en los hogares, en el trabajo, en todas partes, tantas guerras se evitarían si no habláramos, sino solamente lo que el Padre nos muestra. Y si no hiciéramos, sino solamente lo que la voluntad de Dios nos permite y nos dice para hacer. Sigamos leyendo. Nótese cómo dice Jesús que aunque era el Padre morando en él quien hacía las obras por medio de él, primero el Padre le revelaba lo que él hacía. ¿Cómo sabía Cristo cuáles eran las obras del Padre? Vayamos a Juan 5:39. Aquí está Jesús dirigiéndose a los fariseos y allí les dice, Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tenía Jesús el Nuevo Testamento? No, ¿verdad? No. Nuevo Testamento es de la vida de Jesús en adelante y no se escribió hasta después de que Jesús ya se había ido, había regresado otra vez al cielo después de su muerte y su resurrección. Así que cuando Cristo habla de las escrituras, ¿de qué está hablando? ¿De qué porción está hablando? Del Antiguo Testamento. Muy bien. Él solo tenía el Antiguo Testamento y allí, en el Antiguo Testamento, el Padre le mostró a Jesús lo que obraría en él. Por eso Jesús dice, lo que veo hacer al Padre, eso también hago yo. Díganme una cosa, hermanos. ¿No es eso también lo que nosotros encontramos si estudiamos las escrituras del Antiguo Testamento de la misma forma que estudiamos las del Nuevo Testamento? Tengamos presente esto, porque hay personas cristianas que se llaman cristianas y que enseñan que los cristianos no tienen que estudiar el Antiguo Testamento, porque eso era para antes, para los judíos. Pero Cristo las estudió y con eso fue que Cristo vivió y así fue como conoció lo que el Padre quería que él hiciera y lo que el Padre quería que él hablara. Pues entonces no podemos descartarlas nosotros tampoco. Es parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Seguimos entonces. Un ejemplo sencillo de esa realidad son las profecías mesiánicas. Cristo aprendió su vocación estudiando las Escrituras, el Antiguo Testamento. Leyó en la palabra lo que Dios obraría por medio de él en el cumplimiento del tiempo. Y cuando ese tiempo llegó, él se sometió a la obra de su Padre. Leamos ahora en Isaías 55, 10 y 11. Está en el Antiguo Testamento, Isaías 55, 10 y 11. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Jesús mismo escudriñó las Escrituras, ya que ellas eran las que daban testimonio de él y de su obra para nuestra salvación. Al leer esa palabra y someterse a ella, ahí está la clave, ¿verdad? Por esa palabra el Padre obró en él. ¿Cómo fue que Jesús vivió una vida llena de las obras de Dios? Elena de White se refiere al siguiente versículo como hablando de Jesucristo. Salmo 119, 11. Y no lo sabemos de memoria, así que vamos a repetirlo. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Él guardó y almacenó la palabra de Dios, las Escrituras, en su corazón. Y en el momento preciso, esa palabra obró en él la obra correcta de Dios. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 41, Elena de White escribe respecto a cuál sería nuestra parte, pero siento que Jesús tomó nuestro lugar, esta fue su parte también.
Dice así en la página 41 de ese libro. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. ¿No fue eso exactamente lo que ocurrió con Cristo? Es igual. No hay ninguna diferencia. Lo único es que Cristo vino para mostrarnos que era posible. Porque el enemigo de nuestras almas, que es el mismo enemigo de Dios, Satanás, quiere hacernos pensar, no, tú eres un pecador, tú eres una pecadora y de ahí no vas a salir, no puedes salir. Pecadora naciste y pecadora morirás. Pecador eres y pecador serás hasta el fin de tu vida. Y nosotros pensando que eso es así y creyéndole a Él y como nuestra naturaleza misma nos lleva hacia el pecado, estábamos atrapados de tal manera que así íbamos directo a la destrucción, la raza humana entera. Cristo vino para demostrarnos que en carne humana, como la tuya y la mía, podemos poner nuestra voluntad bajo la voluntad del Padre y tener el mismo éxito que Cristo tuvo contra las tentaciones de Satanás. Vamos a verlo ahora. Ya casi llegamos allá. Dice aquí, por consiguiente, en el deseado de todas las gentes, página 99, nos dice lo siguiente. ¿Por medio de qué venció él, Cristo, en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo. Bueno, vamos a verlo nosotros mismos directamente. Ahí está el registro. Vamos al libro de Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, vamos a comenzar con el capítulo 3. Capítulo 3 de Mateo. Los últimos versículos de Mateo 3, para que entonces comencemos la historia desde allí en adelante. Vamos a ir a los versículos 16 y 17. Aquí encontramos a Cristo Jesús, siendo bautizado. Entonces, se nos dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subióle luego del agua. Muy interesante. Cada palabra en las escrituras tiene un propósito. Y solamente aquí rápidamente voy a señalarles ese hecho. Dice que él subió del agua. Si él en su bautismo hubiera sido rociado, no hubiera podido haber subido del agua. Si hubieran tomado un vaso, una taza y le hubieran puesto o echado un poco de agua sobre su cabeza para el bautismo, él no pudiera haber salido del agua. La única manera que él pudo haber salido del agua es porque estaba dentro del agua, ¿verdad? Entonces el bautismo es dentro del agua, siendo sepultado debajo del agua. Eso es lo que quiere decir la palabra, y para nosotros es fácil porque en español tenemos la misma palabra bien cercana. En el griego, la palabra de la cual nosotros tenemos bautismo, la palabra en el griego es baptizo, con Z, baptizo, y quiere decir sumergir. Pues entonces, ¿qué es el bautismo? Adivinemos, ¿verdad? Sumergir. Entonces sigamos leyendo en el versículo 16. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí que una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Allí tenemos a los miembros de la deidad. Tenemos a Cristo saliendo de entre el agua después de su bautismo. Tenemos al Espíritu Santo que viene y se posa sobre él. Y tenemos la voz del Padre que desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o estoy complacido. Ahora sigamos en el capítulo 4 y vamos a ver qué sucedió después de este evento tan maravilloso donde él fue bautizado. ¿Fue bautizado porque tenía pecados y tenía que ser limpiado de ellos?
No, porque llevaba nuestros pecados. Entonces, y para dejarnos el ejemplo, para que sepamos exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en Mateo 4, versículos 1 al 4, vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. No solamente hambre, tenía una hambruna, estaba que se moría de inanición. Versículo 3. Y llegándose a él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Pensemos, ¿tenía Cristo el poder de tornar las piedras en pan? Claro que sí tenía el poder. Por eso siempre digo que aunque Cristo fue tentado en todo como nosotros, según nuestra semejanza, Él fue tentado no solamente en todo como nosotros, sino en mucho más de lo que nosotros alguna vez vamos a ser tentados. Porque a ti y a mí jamás se nos va a presentar la tentación de cambiar piedras a pan, porque no podemos, pero Cristo sí podía. Pero fíjense cómo el tentador le llega y le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, pruébame que eres el hijo de Dios. Ah, queriendo que él dudara de lo que había escuchado cuando salió de entre las aguas del bautismo. ¿Qué fue lo que escuchó? La voz del Padre que desde el cielo la decía y todos las escucharon. Este es mi hijo amado. Y ahora el enemigo viene y le dice, mira, te estás muriendo de hambre. De sed también porque no has ni comido ni bebido. ¿Y tú eres el hijo de Dios? No, qué hijo de Dios ni que nada. Pruébamelo a ver, pruébame a ver si tú eres. Vamos a ver qué sucedió después de esto. Versículo 4, más él, Cristo, respondiendo dijo, escrito está. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora entonces, por favor, pongan sus manitas ahí o un pedazo de papel o cualquier cosa que tengan para marcar ahí, porque vamos a ir al libro de Deuteronomio. Eso es en el Antiguo Testamento, en las escrituras que Cristo estudió, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, vamos a leer qué dice allí. Cristo dijo, escrito está. Vamos a ver si está escrito o no está escrito. Deuteronomio 8, versículo 3 dice, y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Estaba Cristo citando las escrituras como arma contra la tentación? Así es, efectivamente. Por eso, en Salmo 119:11, ya no lo sabemos de memoria y lo repetimos esta noche ya un par de veces. En mi corazón, en mi mente he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahora, no pierdan a Deuteronomio. Marquen a Deuteronomio y vamos otra vez a Mateo. Vamos a Mateo 4, el mismo capítulo, y vamos a leer los versículos 5 al 7. Dice, entonces el diablo, recuerde que Satanás está tentando a Cristo aquí, ¿verdad? Entonces el diablo lo pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almenas del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. Oye, qué atrevido. Ah, tú me dijiste que escrito está. Yo también me sé la Biblia, le dice Satanás. Mira que escrito está. ¿Y qué le dice que está escrito? Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está. Además, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ya ustedes tienen Deuteronomio, no vayamos a Deuteronomio todavía, vamos a Salmos. Salmos está prácticamente en la mitad de la Biblia. Salmos 91. No pierdan a Mateo,
Lo vamos a comparar, tengan a Mateo abierto allí porque vamos a ver si lo que Satanás dijo de la Biblia es verdad o no es verdad. Salmo 91, versículos, son 2 versículos, 11 y 12. Salmo 91, sí, 91, 11 y 12. Dice, ahí me pasé. 11 y 12 dice, pues que a sus ángeles te mandará acerca de ti. Ajá, sí, eso fue lo que dijo, a sus ángeles mandará por ti. Que te guarden en todos tus caminos, dicen Salmos. Ah, eso no lo dice en Mateo, ¿verdad? Se saltó de allí y se fue al versículo 12, en las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Él citó la Biblia, Satanás le citó las escrituras a Cristo, pero le dejó por fuera una frase muy importante. Él te cuidará en todos tus caminos, no en los caminos que a ti te den la gana, sino en todos los caminos por los cuales vayas con Él. No porque te vas a poner ahora que a tirarte como si estuvieras haciendo un acto en un circo para que todos te vean y todos te aplaudan. No, Dios no debe ser tentado. Y allá eso vamos a oír ahora, pero vamos ahora a Deuteronomio a ver si lo que Cristo dijo que está escrito o no. En Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. ¿Sí estoy leyendo en el correcto? Sí, sí estoy. 6:13. Él le dijo, Cristo le había respondido, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Estoy leyendo donde no debo ser, me parece, para que no tropiece su pie en piedra. El versículo 7, Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, ahí está, no tentarás al Señor tu Dios. 19, ¿dónde está? 6:19. No, 6:13, sí estábamos en lo correcto. Y al servirás 6:16 dice, no, no, es el 16, hermanos, me perdonan, lo confundí. Yo sí pensaba que estaba esto volteado. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Cristo sabía las escrituras y las usaba para la hora de la tentación. Volvamos a Mateo, a la tercera tentación, de versículos 8 al 10. Y dice, otra vez lo pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué contestó Jesús? Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y ese fue el que les dije antes cerradamente, el de Deuteronomio 6:13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. Es cierto lo que dice la palabra de Dios. Cristo venció al enemigo por medio del uso de la palabra. No tenía la Biblia allí. ¿Dónde la tenía? En su mente, en su corazón la tenía guardada. De manera que cuando el enemigo vino a mostrarle y a tentarlo y a hacer lo que pensara en su propia voluntad, que hiciera lo que él quisiera o que le probara que él era quien decía que era, Cristo usó las escrituras que había aprendido desde pequeño, sentado sobre las piernas de su madre. Allí comenzó la enseñanza de ese niño y así creció y por eso tuvo la victoria sobre el enemigo y nos ha dejado la receta perfecta para nuestra victoria también. Entonces vamos a ponernos de rodillas, vamos a dejar hasta allí esta noche y continuaremos la próxima vez. Oremos. Amoroso Padre eterno, qué grande eres, no solamente por tu carácter, tu gloria, tu poder y todo lo que haces por nosotros.
pero también alabamos tu nombre porque has dejado las escrituras para nosotros, tu palabra registrada allí de manera que la podamos tener, leerla, escucharla, porque está hecha no solamente para la humanidad entera, sino para cada uno de nosotros. De manera que cuando abramos sus páginas y leamos las palabras allí, las escuchemos sabiendo que es tu voz la que nos está hablando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que así como Cristo Jesús podamos responderte cada vez, podamos albergar y guardar profundamente cada palabra que tú hablas allí en las Escrituras, para que así podamos tener vidas que sean llenas de sosiego, de paz, de calma, llenas de victoria sobre el pecado, llenas de la preparación que tú haces en nosotros para tu pronta venida. Te lo agradecemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.